Nuestra siguiente ponencia es de la doctora Luz de Lourdes Seguilas Romo. Ella hablará sobre el riesgo suicida, mitos y realidades. La doctora Luz de Lourdes Seguiluz es licenciada en psicología, maestría en terapia familiar, doctorado en la Universidad Iberoamericana, postdoctorado en la Universidad de Barcelona y con estudios de teoría sistémica en Palo Alto, California, y en Willismont, en Massachusetts. Es docente de la Facultad de Psicología de la FES Iztacala por 38 años. Coordina hace 15 años el primer diplomado de psicología positiva, que ha sido una gran iniciativa. Pertenece al CNEIP, donde es miembro titular individual y es miembro fundador del Consejo Mexicano de Psicología. Pertenece a muchas asociaciones, ha publicado 10 libros sobre epistemología de la ciencia, la terapia sistémica, las relaciones de pareja y 3 libros sobre el tema de suicidio, todos muy interesantes, y ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo de investigación y docencia, tanto en México como en el extranjero. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por darnos tus grandes conocimientos sobre este tema. Mientras estamos esperando que inicie, quisiera agradecer la presencia de las personas que nos acompañan y que son estos pilares los que nos ayudan a trabajar más sobre el suicidio, sobre la salud mental, pero el suicidio que nos está afectando a todos, que es la Fundación IMSS, Salvando Vidas, el Sistema Colectivo Metro, que han hecho un trabajo desde hace tiempo también muy importante, el Departamento de Salud Mental del IMSS, la Coordinación de Medicina Familiar del IMSS y la Unidad de Educación e Investigación del IMSS. Y me da muchísimo gusto que estén aquí, porque esta colaboración interinstitucional es lo que nos va a permitir avanzar en la disminución de este problema que produce mucho dolor a la persona que tiene esta ideación de muerte, pero también a la familia y a la comunidad. Muchas gracias. Luz de Lourdes, es tuyo el Adelante. Perfecto, pues esta conferencia breve de 20 minutos vamos a presentarles algunas cosas relacionadas con nuestra vida cotidiana. Entonces, no es la conferencia que dio nuestra compañera muy objetiva, muy llena de gráficas. Esto es más personal, mucho más cercano a todos nosotros. Primero empezaría por señalar cómo México, a diferencia de otros países, tenemos una relación extraña con la muerte. O sea, la muerte nos da un miedo terrible, pero también nos provoca mucha risa. Fíjense qué curiosos somos los mexicanos. ¿Por qué nos produce risa? Porque, pues, les puse ahí un altar de muertos. No sé si todos ustedes pongan su altar de muerto. Yo sí lo pongo cada año, hasta con sus flores de cempasúchil, para que nos reíamos un poco, porque es toda una tradición mexicana. Les llama mucho la atención en otros países que nosotros tengamos esa conmemoración para la muerte. Sí, y nos burlamos de ella y nos comemos la muerte estando vivos. Nos comemos la muerte a través del pan de muerto, nos comemos la muerte a través de las calaveras de azúcar, en fin. Y hacemos versos, que son las calaveras famosas, y nos reímos de la muerte, nos reímos de lo que decimos en las calaveras, porque la verdad son muy simpáticas, entonces pues hay que reírnos también de la muerte. Muchas veces, en vez de tenerle un miedo atroz a los animales o, en este caso, a algunos personajes como es la muerte, nos provoca también risa. La risa nos sirve para, de alguna forma, como representarnos algo que no nos cause tanto miedo como es la muerte misma. Y estos altares mortuorios les llama mucho la atención en otros países de cómo presentamos a nuestros muertos una fotografía, incluso les ponen, yo no lo pongo, pero les ponen comida a sus muertos para que vayan a comer ese día
que los cielos se abren para que aquellas personas que murieron nos visiten en la tierra. Entonces es una tradición muy interesante, no la tienen en otros países, por eso lo destaco, como en México tenemos una relación extraña con la muerte. Nos da miedo, pero al mismo tiempo nos da risa, como una forma de afrontar este miedo que nos provoca. Y por supuesto, si la muerte nos provoca este miedo particular, la muerte por suicidio es mucho más grave en una familia. Yo que me he dedicado más de 30 años a estudiar las características de la familia mexicana, he ido viendo cómo hemos ido cambiando. Antes las familias mexicanas se componían de 8, 10 hijos, ¿sí? Actualmente la familia mexicana es la pareja y si bien nos va, 1 o 2 hijos. Porque ahora en lugar de hijos se tienen perrijos. Ustedes lo han visto, ¿sí? En Polanco hay un restaurante que permite la entrada de los matrimonios con su perro que viene en una carriola y los sientan a comer con ellos como si fuera un niño, como si fuera un personaje que se puede sentar a comer con la pareja. Entonces la familia ha ido cambiando, pero hay cosas en que no ha cambiado y una de ellas es la poca atención que se pone en los cambios de la adolescencia. Y los cambios de la adolescencia no solamente son cambios físicos, sino cambios también a nivel cerebral. Hay muchas otras interconexiones, sobre todo en la corteza prefrontal, que en los varones tarda hasta los 30 años en construir toda esta red neuronal y que en algunos, uno podría decir que no se acaba de formar ni a los 40. Pero estos cambios provocan también muchos cambios comportamentales en nuestros jóvenes, porque el suicidio, además de la muerte, provoca en las generaciones una sensación de que algo puede ocurrir, de que algo malo me va a pasar, y sobre todo cuando ha habido el suicidio de un padre o de alguien muy cercano. Es algo que queda marcado como una mancha oscura en la conciencia de los jóvenes y esto se niega en muchas ocasiones y no se quiere abordar. Pero la mancha está ahí y me ha tocado ver en terapia familiar a jóvenes que tienen 2 generaciones hacia arriba donde el abuelo se suicidó y que esta sensación de que la muerte del abuelo generó cambios en la familia fue tan tremenda que se tuvieron que ir de la Ciudad de México, cambiarse a otro lugar de residencia para evitar las preguntas que iba a haber sobre la muerte del abuelo. El suicidio, ahora sabemos, se puede evitar. No se puede pronosticar porque no es una cuestión de acertar si se va a suicidar o no, pero sí sabemos que se puede evitar. ¿Y cómo se puede evitar? Pues precisamente conociendo y atendiendo a tiempo las conductas de las que vamos a hablar y que todos podemos observar, no nada más los expertos en psicología ni los médicos familiares, sino los padres de familia, los amigos, los maestros, podemos observar estas cuestiones que les vamos a enseñar ahora porque son previas al suicidio. Sabemos algo que antes no sabíamos, que el suicidio lleva un proceso. Nadie se suicida pensando hoy que me voy a matar y mañana me mato. No es así. Lleva un proceso que se inicia con la ideación suicida. La ideación suicida lleva a estos pensamientos rumiativos donde casi no se pueden evitar o les cuesta mucho trabajo a un joven de 12, 14, 16 años evitar estos pensamientos, porque en la medida que trata de evitar estos pensamientos, más llegan y lo desvelan y lo cansan y lo trastornan emocionalmente. Entonces, por supuesto que este proceso se inicia con el pensamiento, después viene otra parte importante que puede ser la planeación. Y esta planeación es preguntarse dónde lo voy a hacer. Los suicidios en la familia ocurren principalmente en el baño. Si ustedes han conocido a alguien que haya tenido un suicidio en la familia, es en el baño. Yo siempre recomiendo que el baño solamente se cierre sin seguros, porque de aquí a que uno va por un cerrajero que abre el baño, el muchacho deja de respirar colgado de la regadera. Esto es algo que ocurre en casa y algo que podríamos prever simplemente siendo hermano o padre de estos niños. Después es cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer,
cuándo y cómo. ¿Sí? Si yo fuera psicoanalista, un chico que se suicida con el cordón de la bata del baño de su mamá, podría decir que ese suicidio estaba dedicado a su madre, pero no me atrevo a semejante cosa, porque una de las cosas que nos ocurren cuando ocurre un suicidio en la familia es la culpa, la vergüenza y la culpa. Son dos emociones que son difíciles de trabajar, pero que también nos pueden llevar a la ideación suicida. Si conocemos a la persona, si sabemos de él, si la conocemos porque vive con nosotros, como puede ser nuestro hijo, nuestro compañero, nuestro hermano, podemos darnos cuenta que algo está pasando. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque su comportamiento está cambiando. Hay cambios de mucha intensidad, como puede ser, antes bajaba a desayunar y a comer con toda la familia, como era nuestra costumbre, y ya no está bajando a comer. Y nadie pregunta por qué. También se encierra en su cuarto y nadie le pregunta por qué. Está todo el tiempo mirando su celular, está en las redes sociales, pero no sabemos por qué. Pensamos que es normal a la edad que tiene, pero eso no es normal. Hay que preguntar, pero también existe el miedo a preguntar. El miedo a preguntar, como me lo dijo una señora en terapia, es que yo no le quise preguntar. ¿Y por qué, si notó estos cambios, no le preguntó? Porque me dio miedo, doctora. ¿Miedo de qué? Le volví a preguntar y me dijo, miedo porque no sé ni sabía yo qué hacer si me dice que quiere suicidarse. Fíjense qué terrible. La falta de conocimiento, de saber cómo abordar el suicidio en la familia, lleva a la muerte de un joven. Hay muchos mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos existen desde que el hombre existe y sirven para no enfrentarnos a los problemas. Un mito es una realidad disfrazada. El mito son creencias equivocadas que nos llevan precisamente a quitar la veracidad científica y a pensar que las cosas se pueden arreglar con bendiciones, con una estampita o simplemente con un regaño. Y no es así, porque existen muchos mitos respecto al suicidio. Les voy a hablar solamente de 8, que son los principales que hemos detectado, ¿sí? Estos mitos empezamos por el que quiere matarse, no lo dice. Esto es falso. Lo dice de muchas maneras y muchas veces incluso lo dice verbalmente. Cuando estábamos en terapia familiar observando a nuestros alumnos que querían formarse como terapeutas, me tocó ver, precisamente él era un médico familiar, que cuando le pregunta a la familia dónde iban a pasar Navidad, porque estábamos muy próximos a las vacaciones de diciembre, el muchacho, cuando le preguntan al adolescente, dice, por mí pueden irse a donde quieran, yo no voy a estar. Y el terapeuta en formación no hace caso a esa información y sigue preguntándole a los demás. Y yo le hablo por teléfono, porque tenemos un teléfono de interconexión, y le digo, pregúntale por qué no va a estar. Y no me hace caso. Cuando termina la sesión, le pregunto, ¿por qué no le preguntaste lo que te dije? Y otra vez me vuelve a decir, porque tengo miedo. ¿Miedo de qué, Javier?, le pregunto. Y me dice, miedo de que me dijera lo que yo también pensé cuando tenía su edad. Miedo al suicidio. ¿Yo qué hago si me dice, pues estás para eso, para resolver el problema, y lo dejaste pasar? Discúlpeme, doctora, lo vamos a hacer para la siguiente, etcétera, lo que haya sido. Pero ¿cómo nos da miedo el hecho de que alguien nos diga que quiere matarse? Cuando tenemos que aprender a escuchar esa demanda con amor, con tranquilidad y con ganas de ayudar al prójimo. Precisamente este es uno de los mitos y está comprobado que lo dicen de muchas maneras. Otro de los mitos son los que intentan suicidio, no desean morir, solo hacen alarde para que les hagan caso, ¿sí? Otra falsedad. Quien está haciendo un intento de suicidio es porque incluso a veces se sienten más fracasados, más inútiles, más incapaces, que no fueron ni siquiera capaces de matarse. Imagínense cómo podrán sentirse con un fracaso cuando todos lo regañan, cuando le dicen por qué hiciste eso, etcétera. Otro de los mitos, quien se repone de una crisis suicida ya no corre peligro de recaer. Falso también, porque quien se repone de una crisis suicida lo va a volver a intentar.
lo más probable es que lo vuelva a intentar si nada ha cambiado. Lo que quiere es precisamente, está en esta ambivalencia, ¿sí?, de que quiero que las cosas cambien, pero he hecho todo para que cambien y no puedo cambiar. Entonces, quien se repone de una crisis está y sigue estando con una exposición bastante alta de posibilidad de suicidarse. El cuarto mito es: todo el que se suicida es un enfermo mental. Por eso lo guardan como un secreto, porque es que estaba loco, es que está mal este muchacho de la cabeza. ¿Cómo teniendo esa familia, cómo teniendo dinero, cómo es posible que se haya suicidado? Pues esto también es falso. Claro que son muchas personas con alguna enfermedad mental como la esquizofrenia que pueden suicidarse, pero no es una característica definitoria de quien se suicida es porque está loco, ¿sí? Tenemos que atenderlo y podríamos evitarlo. Otro mito es: el suicidio se hereda y es imposible modificarlo. Falso también, no hay una investigación que demuestre con datos objetivos que el suicidio se hereda. Yo diría que es una conducta que se puede aprender, como muchas de las conductas que realizamos y no sabemos ni por qué hacemos eso. Me decía el otro día una persona en una pareja que al marido le chocaba que ella hablara con la boca llena. Yo le pregunto: ¿y por qué hablas con la boca llena? La verdad es que no me he dado cuenta, no lo sé, pero sí sé que a él le molesta mucho que yo hable así. Y esto es algo que a veces hacemos sin darnos cuenta, estos comportamientos que hemos aprendido de nuestra familia, a soportar las crisis o a no soportarlas, a quedarme callado cuando me regañan, a decir las cosas que me están pasando. Son aprendizajes. Y uno de ellos puede precisamente ser el no hablar sobre los problemas, que es un aprendizaje en familia. El número 7 dice: la persona suicida desea morir. Falso también. No es que desee morir, está sufriendo de tal manera que lo que quiere es escapar. Otro caso que les relato: estando en las sesiones de terapia, veo que la chica adolescente que fue a consulta porque estaba deprimida, veo que tiene rastros de estarse cortando en el brazo. Cuando me fijo de ello, ella se jala el suéter para taparse las cicatrices que tenía en su brazo. Y yo le digo: te estás cortando, ¿verdad? Fíjense, la pregunta es afirmativa, porque yo ya la había visto. Y ella trata de ocultarlo: pues sí, me estoy cortando. ¿Y por qué lo haces? La siguiente pregunta es muy fuerte: ¿por qué uno se lastima a sí mismo? Y la respuesta de ella incluso está escrita en uno de mis libros, porque me impactó y me dijo: porque es lo único que puedo controlar, doctora. Fíjense qué respuesta tan fuerte para una chica de 14 años. Es lo único que puedo controlar, cortarse. Ella sabía dónde, cómo y con qué cortarse. Y quería sufrir, pero no quería morir. Eso les pasa mucho a los adolescentes. No es que deseen morir, lo que quieren es cambiar la situación que están viviendo. Se pensaba que los niños no se suicidaban. Ahora sabemos que también hay niños que se suicidan. Por supuesto que los hay. Los hemos tratado a las familias en donde están viviendo una crisis terrible porque se sienten culpables de que esto haya sucedido, ¿sí? Actualmente el suicidio ha aumentado. Si uno ve desde los años que llevamos estudiando el suicidio, que era alrededor de 3.5 en 1980 aproximadamente, y ahora en el 2025, que no tenemos los datos todavía, pero el INEGI en 2023 o 2024 está sacando datos de cómo ha aumentado el suicidio, dato que nos dio precisamente la doctora Carolina, y cómo ha ido aumentando, y esto va para arriba. ¿Por qué? Porque nos contagia, entre comillas, contagio de los Estados Unidos, donde el suicidio es uno de los males más graves. Es un problema de salud mental, así está catalogado ya por la incidencia que tenemos contra 100,000 habitantes. Es muy alto el dato. Hay que señalar, por último, que la importancia de los medios de comunicación es absoluta. Si se resalta el suicidio en una persona que es importante para nuestros jóvenes, como puede ser un adolescente que ha tenido éxito
cantando, o puede ser un actor que representa para ellos un modelo. Esto también puede atraer más suicidios porque se resalta el hecho del suicidio, se dice cómo se mató, cómo fue efectivo, etcétera, y esto puede ser copiado por muchos porque tenían a ese modelo como alguien relevante. Y si se suicida, y si ustedes ven la cantidad de personajes importantes que se han suicidado en el mundo, empezando por uno de los discípulos del mismo Jesucristo, o sea, vemos por qué se suicida la gente y vemos que el suicidio ha estado presente desde que el hombre existe. Entonces ya es tiempo de darnos cuenta de qué podemos hacer y cómo podemos alterar estas situaciones tan terribles que es la muerte y el suicidio en la familia. Con eso terminamos para dar justo tiempo para que continuemos en esta sensación de aprender algo diferente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta tan interesante y me parece muy, muy bien manejada en un tema que es muy difícil para todos. Y yo me pregunto si, tiene toda la razón, si uno se dedica a este tema, puede identificar ciertos rasgos en las personas que van, pero a veces esto no ocurre, ¿no? Y en primero por el miedo que usted muy, muy claramente dice, y me pregunto si deberíamos también capacitar a las personas a cómo identificar esto, ¿no? En un estudio reciente, un estudio longitudinal de estudiantes que se hizo en muchos países, se les preguntaba, o sea, habían tenido un intento y la respuesta, o sea, la mitad decía que no se lo habían montado a nadie. Entonces tenemos esa doble situación que maneja también en su presentación, cómo identificar, cómo ver, porque sí hay signos, ¿no? Entonces, digamos, el suicidio es prevenible, me parece que esto es el mensaje, bueno, muchos, pero un mensaje importantísimo. Yo quisiera, si están ustedes de acuerdo, y pensamos que pudiéramos tener 5 minutos para alguna pregunta, alguna aclaración que quieran ahorita de nuestras dos primeras ponentes. Luego tendríamos un receso, si están de acuerdo, de 10 minutos para regresar a la segunda sección. Entonces quisiera ver si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, puede ser un comentario. Yo quisiera, para introducirles al cuestionamiento, que estoy verdaderamente convencido de que se está moviendo las instituciones y la sociedad al respecto de la preocupación del suicidio. Quiero reconocer en particular a Fundación IMSS, que está representada aquí, que han tenido este interés en que anualmente, a partir de hace 3 años, se está repitiendo un congreso donde se está tratando la salud mental. Por supuesto, esto es un gran avance y ahora está soportado por la coordinación y la unidad de Educación, Investigación y Políticas en Salud al respecto, lo cual también yo les agradezco personalmente después de haber trabajado 42 años en el IMSS y estar batallando con el suicidio que teníamos entre 2 y 3, nada más en el Hospital de Especialidades con una población de 700 residentes. Por lo cual, pues, agradezco públicamente esto. También me llama gratamente la atención que tenemos enfermeras en el auditorio. El equipo interdisciplinario y multidisciplinario del médico debe estar constituido por la enfermera. La enfermera puede ser un centinela, puede ser una persona que identifique también una situación de agravio dentro del manejo institucional, sea como externos o sea hospitalizados. No sé si alguien tiene alguna
otra observación o comentario? Puede ser también en la mesa, sí. Bueno, al final podemos regresar a las preguntas. Ya tenemos una pregunta, perfecto. Bueno, no, es un comentario más, Perfecto. pues muchas gracias, doctora Medina, y también a cada uno de los que nos acompañan. Creo que ya hablar de salud mental, pues veíamos que estos últimos años, ¿no? También con toda la capacitación que hemos tenido de la MHGAP, de pues todo el estigma, ¿no? Y toda la brecha que se tiene en la población en general, ¿no? Para que se pueda tener accesos a servicios de salud y todo este modelo comunitario. Creo que también ya es muy importante que estemos hablando, ¿no? De todos estos estigmas y sobre todo pues en este tema de conducta suicida. O sea, creo que también tenemos muchas oportunidades como profesionales de la salud de hacer acciones preventivas, ¿no? O sea, como que son proactivas porque pues sí, hay varios estresores que están alrededor de nuestros de las personas en formación, ¿no? Que ahorita también es lo que estamos hablando. Entonces creo que es muy valioso que estemos desarrollando todas estas estrategias desde distintas áreas. Entonces creo que pues me quedo mucho con la parte del estigma, ¿no? O sea, que creo que es algo que incluso no se quiere hablar de salud mental o de conducta suicida, y vemos que si ya lo empezamos a hablar, o sea, creo que podemos hacer muchas acciones de prevención, ¿no? Entonces ese era como mi comentario y agradecer pues este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre es muy estimulante que las generaciones jóvenes estén tomando el tema también en su camino. Muchísimas gracias por tu comentario. Yo quisiera también añadir, ya para irnos al receso, entonces, pues la importancia de la presencia de las enfermeras. Acabamos de tener una enfermera muy calificada, muy importante, que ha sido ya miembro de la academia. Yo quisiera decir que como directora de un hospital psiquiátrico, era del instituto, pero digamos en el área del hospital, pues las enfermeras eran la parte más importante del trabajo con los pacientes. Están con ellos, están pendientes de lo que están viviendo, y me parece que son indispensables para un trabajo colaborativo, y me da muchísimo gusto que estén aquí, y pues estaremos viendo porque pues han hecho cosas muy interesantes. Entonces, para que también nos puedan presentar sus experiencias. Muchísimas gracias.